Aquí de nuevo, les recuerdo que estamos con el simbolismo, ya estamos a punto de terminar. Espero que hayan hecho su trabajo, el de hacer su biografía en un pequeño parrafito y hacer en verso esa misma biografía. Ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer, pero antes que eso, les recuerdo que nosotros estamos en el curso de redacción, pero esto se me quedó pendiente de lectura 2 y no podía dejar de presentárselos porque después no iban a entender la literatura tal como es. Bueno, después del simbolismo vinieron prácticamente todos estos movimientos que terminan en ismo, por eso dicen que es la época del ismo, y después vienen las vanguardias. Hay por ahí en su libro unos poemas que eso sé que les van a gustar mucho, que son los poemas que están en la página ya saben, donde dice el comentario, notas para el comentario de Sonatina, lo tienen aquí en la página pues 6.3, búsquenlo, es Sonatina se llama el poema. Este es un poema que está escrito en un formato normal, en forma normal, forma identificable, ustedes las conocen. Son estrofas, son versos, son rimas. Lo que sí puede que encuentren ahí medio raro son algunas palabras que los modernistas, este es el modernismo, los modernistas rescataron, pusieron algunas palabras que ustedes mismos las van a encontrar ahí, y aunque no las supieran, el poema se entiende perfectamente. Decía un escritor famoso, Borges, para ser más preciso, que muchas veces los poemas del modernismo eran la nada de la nada, es decir, no decían nada, ¿sí? Bueno, del Sonatina es ese famoso poema de la princesa sea triste, ¿por qué estará triste? Y demás. Y de ahí desarrolla un tema. Si ustedes alguna vez me preguntaran que qué cosa es la música en la poesía, este es un poema que es música por donde sea. Independientemente de si lo entienden o no, la música es hermosísima. Ahorita voy a ir a la música un poquito más adelante. Este poema, son dos, de la Sonatina, y en la página siguiente hay otro que explica entre comillas, un poquito por qué se escribe como se escribe en el modernismo. Les voy a pedir que lo lean. Creo que no van a batallar nada, lo que es más, para algunos de ustedes, este va a ser uno de los poemas que más van a recordar en su vida, ¿sí? Inclusive algunos tal vez ya lo escucharon. El poema es del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, uno de nuestros grandes intelectuales latinoamericanos, que se les atora aquí a los gringos y a los canadienses y a los europeos. ¿Cómo es posible que en una república centroamericana haya un tipo tan inteligente? Pues sí, es un nicaragüense el que cambió la literatura. Entonces les recomiendo que lean esto. Ya por ahí creo que ya les había mandado yo la definición del modernismo, que no es otra cosa más que ensayar nuevas formas. Y cuando dicen nuevas formas, es que si antes el soneto se hacía de tantas o cuantas sílabas, ahora se hacen hasta de 20 sílabas los sonetos en cada verso, ¿sí? Y formas que ya no se utilizaban se usan en el modernismo. Lo que ya decía antes, el rescate de palabras que nadie usaba ya, pero que aquí suenan preciosas, ¿no? Realmente hermosas. Y mi apuesta es que las ponían porque sonaban precisamente hermosas, son palabras hermosas. Hay otra tarea, ya sé que van a decir, oye, el viejo cuánta tarea nos está dando, pero ojo con la tarea que les voy a encargar. Quiero que me manden cuál es su palabra favorita, no por lo que significa,
sino por cómo suena. Hay palabras que nos encantan por cómo suenan, aunque no sepamos lo que sea, no nos interesa. ¿Qué palabra te gusta? A mí hay una palabra que me gusta mucho y que es del modernismo, que es Aquarimántima. Aquarimántima es el nombre de una ópera mexicana que fue escrita más o menos en el periodo en que estaba el modernismo. Aquarimántima. Entonces, mándenme una sola palabra, la palabra que a mí más me gusta. No tienen que decirme por qué, nada más pongan la palabra. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que suene muy bonito, que sea extraña, que sea rara, ¿sí? No me vayan a poner comer, dormir, ¿sí? Besar. Por favor, no, digo, dejen la mediocridad allá, ¿sí? Somos preparatorianos. Bueno, espero que hayan entendido en este pequeñito segmento el modernismo, porque me voy a ir a otra parte. Aquí mismo, antes de entrar a las vanguardias, y luego voy a brevemente explicar la línea del tiempo, como normalmente siempre lo hago. Déjenme que ver si encuentro aquí, ando buscando un poema. Ya. Está al final de un cuento que se llama Los expulsados de Poker Flat. Luego vamos a leer ese cuento, pero ahorita no. Ahí hay una serie de poemas de Octavio Paz. Aquí los tienen. Son unos cuantos, si se fijan bien, son cortitos. No les va a tomar mucho tiempo leerlos. Y yo nada más voy a tomar uno solo de ellos para ejemplificar cómo el simbolismo tuvo influencia en todos los escritores de hoy en día. Octavio Paz es uno de nuestros grandes escritores. Y los remito, por favor, a un poema que se llama 2 en 1. Si se fijan bien, este 2 en 1 está escrito en una estrofa arriba y luego siguen 2 estrofas que están a los lados y hay un espacio en medio. ¿Por qué estará ese espacio en medio? Porque ese espacio en medio queda ahí. ¿Recuerdan lo que vimos en el golpe de dados, donde les dije, la lectura no necesariamente tiene que hacerse como estamos acostumbrados? Aquí la lectura puede ser de distintas formas. Puede ser lineal, puede ser sesgada, puede ser una estrofa sí, una estrofa no. Podemos leerla donde está el cambio tipográfico, donde está el cambio de letras. Vienen unas letras que están en mayúscula. Bueno, déjenme mostrarles este poema, déjenme leerles, mejor dicho. Se llama 2 en 1. Y en la primera estrofa dice: baja desnuda la luna por el pozo, la mujer por mis ojos. Eso creo que lo entendemos perfectamente. Baja desnuda. ¿Quién baja desnuda? En las siguientes 2 estrofas nos dice el poeta. Por una parte es la luna que se hunde en el pozo, y por la otra la mujer que él le atrae y que la ve desnuda. Pero este mismo poema nosotros podemos bajar esa estrofa. Recuerden que la primera estrofa está arriba y luego tenemos 2. Esta estrofa la bajamos y entonces podemos leer: la luna baja, la mujer por el pozo desnuda por mis ojos. Es decir, ahí, al hacer ese cambio, cambia lo que pudiera tener significado. Aquí, aunque estamos influidos por el simbolismo, ya el significado sí tiene importancia. El no significado en el simbolismo era otra cosa. Eso es allá en el simbolismo. Pero ya cuando salimos del simbolismo, el significado sí tiene su importancia. Aquí estas palabras todas tienen su significado. Ahora, si ustedes quieren, pueden hacer
otro tipo de poema ahí mismo y nada más vamos a utilizar los primeros 2 estrofas. Y empezamos, no vamos a empezar por arriba, sino que por el que está acá. La luna baja por el pozo desnuda. Es un solo poemita. Y puedo empezar por aquí arriba. Baja desnuda la mujer por mis ojos. Ese es otro poema. ¿Sí? Es decir, por eso el poema se llama 2 en 1. En realidad son 10 en 1, porque pues puedes tener muchos poemas en uno solo. Y esto es un hijo absoluto de lo que leímos en el golpe de dados. Pero aquí ya estamos viendo la poesía, el uso de la poesía contemporánea que hace de este movimiento que es el simbolismo. Bueno, después del simbolismo y del modernismo, siguió una etapa que se llama la vanguardia. La vanguardia tiene distintos movimientos y entre ellos el uso de la tipografía, es decir, el formar figuras con las letras que podemos nosotros, aquí está, son estos, los tienen ahí en su manual. Si se fijan, en el primero hay un sapo o algo así, o no, es una paloma, la paloma apuñalada y el surtidor. Surtidor es una fuente, ¿sí? Esta es la paloma apuñalada. Si ya lo ves con cuidado, ves que es una paloma, aquí están sus alas, el pico de la paloma, las patas, y en la parte de abajo está la fuente. Aquí es de donde sale el agua y aquí está el agua. Noten cómo utiliza el poeta las formas tipográficas para utilizar un refuerzo de la imagen poética de lo que está diciendo. Léanlo, no tiene mucho problema para entenderse, tanto el de la paloma como el del surtidor. No hay ningún mayor problema. Estos 2 poemas, si mal no recuerdo, son de Apollinaire. Si mal no recuerdo, no viene aquí, apúntenlo ahí. Apollinaire se escribe, Apollinaire. Bien, esto es ya la vanguardia. Ya estamos entrando aproximadamente en 1915, 1920, 1925. Aquí en este mismo periodo va a haber 2 importantes movimientos que van a ser fundamentales, pero que antes que mencionarlos, tengo que irme un poquito para atrás, al siglo XIX. De estos movimientos que yo les estoy hablando, son más o menos como de 1915, 20, 25, 1900. Pero yo me voy a ir un poquito atrás a la mitad del siglo XIX, 1860, 1870, con un libro que todos ustedes conocen y que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Su escritor es Lewis Carroll. Lewis Carroll, que fue un matemático, un hombre muy inteligente, escribió esta pequeña novelita para una jovencita que era su amiga, Alicia Liddell, y en ella cuenta varias aventuras que suceden en el País de las Maravillas. Todo lo que sucede ahí es totalmente antilógica. Nada de lo que pasa tiene lógica. Por eso este estilo se llamaba nonsense, N-O-N-S-E-N-S-E, en español, sin sentido. Esta literatura tuvo a grandes escritores, pero
El más conocido es Lewis Carroll. Sin embargo, hay otros como Edward Lear, que también les recomiendo que lo lean. ¿Por qué me vine hasta acá, hasta 1860, 1870? Porque fue la época en que esta literatura tuvo su auge. Hoy en día, perdón, hoy en día se sigue escribiendo esta literatura, pero por no sé qué extraña razón se le ha dedicado exclusivamente a los niños, ¿sí? Es literatura infantil. En realidad, hoy en día somos los adultos los que más disfrutamos la literatura de Lewis Carroll y de Edward Lear que los niños, que a los niños a veces se les hace un poquito pesada. Pero ¿por qué estoy aquí? Bueno, estoy aquí porque este sinsentido, cuando ustedes leen a Alicia en el País de las Maravillas, todo el libro está plagado de cosas sin sentido, de una niñita que crece y que descrece, que habla con gatos que desaparecen, conejos que andan corriendo por la campiña, la duquesa que está haciendo una sopa de pimienta que nunca acaba de hacer, etcétera, etcétera. Este sinsentido aparente nos cuenta algo que sí entendemos. De ahí lo que yo ya les había preguntado en el poema en X. ¿Qué sentiste? No qué entendiste, sino qué sentiste de lo que te dejó el poema con las palabras con lo que tú tenías ahí. Lo mismo pasa con la literatura de sinsentido. Si nosotros queremos encontrarle un sentido y esperar que todo sea racional, estamos perdidos, ¿no? Nunca lo vamos a encontrar. El encanto precisamente de toda esta literatura es que no tiene sentido, pero cuando lo leemos ya acomodado en nuestro parámetro de lo que comprendemos, tiene sentido. Eso es extraordinario. Bien, este tipo de literatura la vamos a aplicar en las vanguardias. Ya vimos en las vanguardias que se utiliza la tipografía. Pero en las vanguardias, les decía yo anteriormente, hay varios movimientos. Dos en particular y uno que voy a hablarles ahorita. Uno fue el movimiento del surrealismo. Este movimiento del surrealismo hablaba sobre todo de las cosas oníricas. Las cosas oníricas son las que sueña uno, ¿sí? Yo anoche, por ejemplo, estuve soñando con mi mamá que estábamos en un hotel y que llegábamos y que a fuerzas nos querían vender unos garrafones de Jerez y que nos seguían hasta la habitación del hotel para venderlas, ¿no? Y mi mamá no se decidía y yo tampoco me decidía y le decía a mi mamá, ay, no, déjeme ir, mamá, porque no sé nada de este vino de Jerez, ¿sí? O sea, eso no tiene ningún sentido, pero los sueños ahí, este tipo de cosas que suceden increíbles cuando andas volando o cuando andas caminando en el agua o cuando caminas por las paredes o cuando estás hablando con tu perro, o cosas que suceden en tus sueños, básicamente ese es surrealismo. El surrealismo, si lo quieren ver gráficamente, apunten el nombre de Magritte. Magritte, M-A-G-R-I-T-T-E, Magritte. Este Magritte es uno de los grandes pintores surrealistas y su pintura explica mucho mejor lo que pretende el surrealismo. El otro pintor que sé que todos lo conocen es Salvador Dalí. Salvador Dalí es un pintor surrealista, ¿sí? Entonces, estos dos pintores basan prácticamente toda su obra en sueños, en situaciones no existentes, pero que sí existen porque lo soñaste. Bueno, ojo con todo lo que tenemos. Parnasianismo,
simbolismo, modernismo, la vanguardia, el surrealismo. Y aquí en el surrealismo viene un movimiento que aparentemente es muy parecido al surrealismo, pero no lo es, que se llama Dada. El Dada no tiene ninguna intención de tener un sentido. Otra vez me voy al golpe de dados. Algunos de ustedes me pusieron, pero es que esto no tiene sentido, lo leí 2 veces y no le encontré sentido. No, el sentido no viene en que te van a contar algo. El sentido viene en que las palabras te van a hacer sentir algo. El Dada partía de eso. No les interesaba poner una historia. Te contaban una historia con una serie de palabras, muchas veces inconexas, pero que luego ya al ver el título o al ver ya el párrafo, tú tenías una idea de qué es lo que se trataba, de lo que quería decir el dadaísta, que esa es la diferencia. Mientras que el dadaísta escribe versos aparentemente sin sentido, el surrealismo representa escenas también sin sentido, que fueron soñadas, que sí existieron, aunque fuera en los sueños. Bien, todos estos movimientos son importantes porque los vamos a aplicar a nuestra poesía. Les decía yo al principio que en realidad estamos en redacción 1 y ya vamos a empezar desde la próxima semana a introducir temas básicamente gramaticales o de redacción, aprovechando que ya estamos saliendo de esta última parte del curso de lectura 2. Les voy a pedir que sobre todo para el que estamos en entrevistas donde estamos todos, tengan por ahí su línea del tiempo, para que yo les pueda explicar la línea del tiempo que tienen ahí y explicar otro movimiento que es fundamental para entender, y ya con ese voy a terminar prácticamente, la historia de la literatura. Por hoy, aunque fue cortita, sé que dejé muchas ideas por ahí, les vuelvo a repetir, por ahí está mi correo, cualquier duda, pregúntenme. Adiós.